¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer un comentario después de ya concluida toda la campaña política, el gane de don Rodrigo Chávez, el nombramiento del gabinete. Una idea que he venido madurando. Yo creo que los pueblos son pueblos siempre inteligentes, mucho más inteligentes que las clases políticas que los gobiernan. A veces uno no se explica por qué un presidente o un ministro ocupa esos cargos. En Costa Rica más o menos lo tenemos claro. Eh, Samuel Stone Semurray, un hombre dedicado a la ciencia política, eh, heredero de una de las grandes fortunas de América Central e incluso de los Estados Unidos. Eh, Samuel Stone fue un eminente científico político, educado en Francia, y escribió un libro sobre Costa Rica que se llamó, o se llama, porque está aún publicado, La dinastía de los conquistadores. Y Samuel estudia para Costa Rica, luego lo hizo para Centroamérica también, estudia los gobernantes, ¿verdad? Los gobernantes en el periodo colonial y después de 1821, el devenir de la clase política, más o menos como hasta 1960, por ahí se detiene el estudio de Samuel. Cuando uno lee, eso es un libro de difícil lectura, es un libro grueso, fue la tesis doctoral de Samuel, que en paz descanse. Cuando uno lee la tesis de Samuel, llega a la conclusión del título, la dinastía de los conquistadores. En realidad la clase política costarricense ha venido de un grupo de familias muy reducido. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las elecciones que acabamos de vivir? Pues muy sencillo, José María Figueres venía de uno de los fundadores, entre comillas, de eso que ellos llaman la Segunda República, fundada en 1948, después de la Guerra Civil. Don José Figueres ocupó la presidencia, así lo denominó, en 1948, un año para promulgar la constitución y para promulgar algunas leyes que le permitirían posteriormente tomar el poder en una elección ya así democrática. La primera elección después de la Guerra Civil de 1948, que fue en 1952. Entonces, desde ahí arranca para Costa Rica un nuevo periodo. Hay algunas rupturas dentro de la clase política, pero la clase política es muy astuta y se mete en esos intersticios. Porque es que esto que les voy a contar después van a ver por qué es importante y por qué tengo el mapa del mundo aquí. Entonces nuestra clase política es una clase
hereditaria, casi que el poder es hereditario. Y nosotros lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Con un estilo donde se nombran los ministros de una forma totalmente novedosa para nosotros, de la forma en que Rodrigo Chávez eh, eligió sus vicepresidentes a través de una empresa que busca talentos. Eso es absolutamente nuevo en Costa Rica. Nadie se lo imaginó. Más aún, ninguno de los otros 24 políticos fue capaz de ver quién era Rodrigo Chávez, quién era como profesional. O sea, algunas cosas podemos saber de la familia, pero la verdad es que Rodrigo se nos perdió de vista cuando muy joven toma la decisión de ir a estudiar economía a los Estados Unidos, se gradúa como economista y luego inicia su trabajo en organismos internacionales y notablemente el Banco Mundial. Ahí logró Rodrigo Chávez algo así como podríamos decir meritorio para el Premio Nobel de Economía. Entonces ese hombre callado, porque es callado, a veces un poco tímido, por eso tiene que aparentar ser un hombre fuerte, duro y a veces un poco cortante. Rodrigo Chávez en la literatura universal le tocó presidir la comisión del Banco Mundial que llega a Indonesia. Y ahora eso sí, nos vamos a ubicar en el mapa. Aquí, Indonesia. Busquen en literatura el milagro de Indonesia. ¿Cuál fue ese milagro? El milagro de Indonesia consistió en que una comisión del Banco Mundial que presidió Rodrigo Chávez desde el 2014, año en que llega a la presidencia de Indonesia el presidente Joko Widodo del 2014, el Banco Mundial envía esa misión. Y junto con el presidente Widodo empieza una transformación de la economía de Indonesia que la llevó a lo que hoy día llamamos potencias intermedias. Es que si ustedes ven el mapa, Indonesia es un archipiélago de pequeñas islas, muy diferentes entre sí, pero con grandes recursos. Y esa comisión que presidió Rodrigo al lado del gobierno de Widodo, en un periodo de tiempo récord, potencian el desarrollo de Indonesia, basados en los recursos naturales y basados en la posición marina que tiene, toda esta posición marina. Entonces, cuando yo vuelvo a ver las elecciones en Costa Rica, y cuando yo había leído los artículos sobre el milagro de Indonesia, que por cierto solo un periodista costarricense que reside en Costa Rica, Gilberto López, escribió algunas cosas. Por ahí él me puso un mensaje
Pero, digamos, la visión de Gilberto López, yo difiero de ella. No en el fondo porque difiera con Gilberto, no, difiero porque finalmente el Banco Mundial demostró algo, que de una economía muy desorganizada, de un archipiélago muy complejo, con desarrollos económicos muy desiguales, era posible, potenciando el trabajo y potenciando los recursos naturales y la posición que llamamos geoestratégica en el mundo, a través de los mares, lograr una economía sólida que llevó a que los economistas incluso tuviesen que crear el concepto de potencias intermedias. Y entonces Indonesia entra en relación con China, entra en relación con Rusia, con los Estados Unidos. A diferencia de nosotros, pues ellos poseen su ejército. Ha habido incluso el gobierno anterior a Widodo era un gobierno de carácter comunista. Presidente Sukarno, no sé si lo recuerdan. Pero bueno, yo entiendo que no todo el mundo tiene que estar en la misma sintonía de uno. Sukarno gobernó la isla bajo un régimen comunista. Justamente después de pasado el periodo comunista de Indonesia, es que llega esta misión del Banco Mundial que presidió Rodrigo Chávez. Del 2014 al 2020, Indonesia había superado todos los récords en crecimiento económico, empleo y el mejoramiento de las condiciones generales de un país muy desigual. Hay economistas que hacen críticas, evidentemente, todas estas cosas hay que estudiarlas y revisarlas, pero yo les digo a ustedes que los pueblos son sabios por eso, porque llevar a Rodrigo Chávez a la presidencia entre 25 candidatos, que ninguno se haya dedicado a estudiar ese milagro de Indonesia, ni que nadie le sacara, digamos, los trapos sucios, tal vez que uno podría ver en los problemas sociales digamos, de Indonesia. Rodrigo salió librado de una batalla que él tal vez no quería tener, una discusión teórica con los economistas. Habiendo economistas candidatos a la presidencia, ignoraban esto, porque sabe que somos muy pequeñitos, no tenemos visión de mundo. José María Figueres vivió en Suiza, pero no se le ocurrió nunca observar un globo terráqueo o analizar el currículum de Rodrigo. ¿Qué fueron a buscar? Otros tipos de trapos sucios que eran posiblemente, digamos, dentro de lo relativo de las cosas, menos graves de afrontar que grandes discusiones teóricas económicas. Y eso le evitó un desgaste a Rodrigo y le evitó tener que discutir largamente y dar explicaciones a una prensa totalmente olvidadiza, a una prensa inocente, a un poco de pollitos que les dan un micrófono y entonces se sienten empoderados para inflar su ego, pero que ninguno de ellos fue a revisar
en qué consistía los trabajos de Rodrigo Chávez y sus grandes logros. Yo lo digo como grandes logros, porque no es fácil llevar una economía que se basa originalmente en la propiedad comunitaria a economías capitalistas profundamente desarrolladas. Y ese es un problema complejo, no voy a entrar en esa parte. Entonces yo digo, Rodrigo debe todavía estar riéndose de que pudo pasar todo ese largo periodo sin tener que tener debates teóricos que posiblemente no quería tenerlos con los economistas costarricenses. Ahora, yo creo que la elección de Rodrigo es promisoria, porque las misiones del Banco Mundial muchas veces tienen un carácter más impositivo de las medidas. Pero en este caso, Rodrigo como exfuncionario tiene un estilo de gestión que lo hemos visto que va modificándose al punto que qué es lo que buscó para su gobierno. Gente que no estuviese profundamente contaminada de la visión política y que tuviese una buena visión del mundo profesional donde se van a desempeñar para poder entonces dedicarnos a desarrollar nuestra Costa Rica. Entonces, yo sé, por ejemplo, los académicos universitarios me pueden decir, mira, pero qué extraño que veas bien que un funcionario del Banco Mundial, sí, lo veo bien porque es un funcionario costarricense, porque es un funcionario que conoce la teoría económica del desarrollo y porque la ha llevado a cabo. Entonces, qué dicha que no pusimos este país en manos de un grupo de irresponsables incapaces de estudiar e incapaces de darse cuenta contra quién estaban compitiendo. Porque entonces sí, esos debates hubiesen sido de primer mundo. Pero la política en el mundo se ha choteado mucho. Yo por ejemplo, vengo de seguir las elecciones en Francia y eso fue desastroso también con respecto a otros tiempos. Entonces, yo creo que ahora sí estamos tranquilos. Hemos puesto la presidencia de la República en un hombre que ha elegido un equipo de gente que muchos no conocemos, pero que por los currículum sabemos que es gente que va a dar lo mejor por Costa Rica y que al lado de un maestro en visualizar hacia dónde va el desarrollo de este país, ya él lo había señalado en algún momento, el tema de los recursos marinos. Pero no es solo eso. Costa Rica, y eso lo vamos a hablar después, la posición geoestratégica de Costa Rica en el mundo, por el Canal de Panamá, por el río San Juan y por la comunicación entre norte y sur, por el paso que significamos, por la riqueza ecológica, por nuestra riqueza en general, todo eso va a llevar a potenciar un mejor país para todos. Que tengan un muy buen día. Y bueno, era un comentario de fin de semana más tranquilo, ya fuera del contexto electoral, solo para decirles que hicimos la mejor elección y que todavía Rodrigo debe estar con una sonrisa en los labios de saber que pudo pasar y evitarse todas esas discusiones académicas. Muchas gracias.